están? Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Códigos del Multiverso. Los saluda su amigo Ricardo Ferrón de Música Cuántica TV. Y Iván Donaldson. Lane Alejandro de Camino a la Gnosis. Esta vez para platicar un tema diferente a los que hemos estado abordando en semanas anteriores, acerca de tecnologías que ya tienen mucho tiempo de existir y que por razones muy extrañas y misteriosas no se han aplicado, que también resulta que podrían ser muy beneficiosas para la humanidad. Exactamente. Pero algunos proyectos ahí misteriosos y un poco escabrosos. Y probablemente saquemos pues varios videos que van a estar hablando de estos temas o tratando estos temas. Y para abrir esto, precisamente esta serie de informaciones, vamos a comenzar con algo que se conoce como The Glock, la campana, que pues es algo bastante interesante, que quedó ahí como abandonado aparentemente en la historia, ¿no, Lenin? Sí, quedó ahí abandonado. Muchos piensan que es solamente un mito, que pues nunca realmente se ha dado esta tecnología, pero la realidad es que vivimos en una época donde parece que hubo una revolución ahí fuerte con varias tecnologías que se desarrollaron en principios de 1900 y todo eso, ¿no? Que es la revolución como que explotó sobre todo el petróleo. Pero es curioso que después de más de 100 años pues seguimos con la misma tecnología y que nadie acepte que pueda haber otras alternativas a esta tecnología que ya tiene pues mucha antigüedad, y que la gente que se ha utilizado o que dice que puede tener estas tecnologías pues se le tilde de loco, ¿no? De gente que conspiranoica y que esto no es cierto, pero la realidad es que existen escritos y en el caso de Die Glock no se tienen pruebas fehacientes, ¿no? A lo mejor quisieran ver fotos o quisieran ver la nave como tal, ¿no? Pero pues existe suficiente documentación, incluso dentro de los juicios que se hicieron algunos científicos alemanes y algunos militares alemanes, salió información de esto. Entonces sí se habla de una tecnología que estaban experimentando los nazis, sobre todo en la época en que ellos, al final de la Segunda Guerra Mundial, ya cuando estaba por terminar, parece que estaban desarrollando muchas armas que le llamaban el armamento asombroso, donde pues, cualquier idea de algunos de los científicos más importantes alemanes se fue desarrollando con el fin de que a lo mejor esa arma que ellos inventaran pudiera terminar o ayudar a Hitler para terminar la Segunda Guerra Mundial. Y dentro de estas queda documentado pues Die Glock. Exacto. Y esta tecnología en particular estaba enfocada en poder dominar la antigravitación y utilizarla por supuesto como un arma para vencer a los ejércitos aliados que en ese momento estaban atacando fuertemente a los nazis. Y esta campana, que también pues como ya hemos dicho se llama Die Glock, se construyó entre 1943 y 1945 con la finalidad de estar como flotando encima de los campos enemigos y estar pues dispersando todo tipo de energías que podían producir enfermedades muy graves entre la gente que estaba cerca. Y cabe resaltar, para empezar a meter un poco de contexto sobre Die Glock o Die Glock o como se diga en alemán, Die Glock, explicar que pues existió algo que también vamos a hacer un programa de estos que vamos a estar sacando, que se llama la Sociedad Brill, y es muy probable que estos planos pues en realidad hayan salido precisamente de esta Sociedad Brill y que se tratara pues de instrucciones, aunque sea muy loco, de instrucciones de cómo crear pues platillos voladores, naves que pueden viajar a través del tiempo y el espacio, tecnología antigravitacional, etcétera. Y pues raramente o curiosamente pues todo eso coincide con el descubrimiento de esta campana nazi, ¿no? De Die Glock o Die Glock. Y curiosamente pues muchas personas que han investigado esto, algunas inclusive fueron asesinadas cuando trataron de hablar al respecto. Y llama la atención esto que también nos comentaba Lenin, ¿no? De que inclusive en algunos juicios, como el juicio de Nuremberg, salió a relucir esto de la campana, dándonos cuenta que pues no era ningún mito, es algo que es pues 100% real, ¿no? Sí, claro. De hecho, todo esto empezó en el año 2000, cuando un periodista polaco llamado Igor Witkowski escribió una novela donde hablaba acerca de la tecnología que estaban desarrollando los nazis, y dentro de esos hablaban de esta campana. Y él, lo que llama la atención es que pues, él sí se metió a fondo. De hecho él dice que ese libro es producto de 15 años de investigación,
y ahí descubrió esta campana y le llamaba mucho la atención pues la tecnología que se había utilizado y sobre todo hacia dónde había ido esta campana, porque él dice, bueno, ya la desarrollaron y todo, ya sabemos de su conocimiento, pero pues ¿dónde está esta campana? Y hay varias teorías de a dónde se fue esta campana después. Algunos dicen que se fue a Argentina, otros que se fue a Noruega, y hay otra teoría que pues parece que es como la que se piensa o impera, que es que se fue a Estados Unidos. Esta tecnología después, recordemos que cuando termina la Segunda Guerra Mundial, pues muchos científicos alemanes pasan o se quedan en las instalaciones en Estados Unidos, en una operación que le llaman Paperclip, ¿no? Claro, y eso era porque los mismos aliados o los ejércitos aliados ofrecían a otros ingenieros o gente que tuviera muchos conocimientos tecnológicos o estratégicos militares, les ofrecían asilo y también les ofrecían todo tipo de ventajas que no les ofrecían sus mismos países para poder desarrollar diferentes cosas, entre ellas tecnología y pues obviamente todo enfocado con el armamento. Y esto también de una base militar secreta que se llamaba Del Reis en Alemania, que fue detectada, que fue a raíz de eso que empezaron a oír muchos de los científicos. De hecho está como el círculo de piedra donde aparentemente estaba Die Glocke, ¿no? Estaba Die Glocke, y esto es una de estas bases secretas militares que fue detectada y bombardeada, y fue a raíz de esto que lograron encontrar y descubrir documentos entre los cuales estaban los planos de esta campana tan extraña. Ahora también explicarles que si es la primera vez que escuchas esto, pues no te imagines que era una campanita ahí como para tocarla en tu casa, sino que estamos hablando de una campana gigante que más o menos era que de unos 6 metros de altura. 5 metros de largo por 3 metros de ancho. Entonces imagínate el tamañito de la campana. No estaba abierta, era cerrada, y más que campana, pues realmente pareciera un objeto volador no identificado o una nave interestelar. Curiosamente, llama mucho la atención, y por eso queríamos empezar esta serie de videos con pues cómo es posible que la Alemania de esas épocas se interesara tanto en estas tecnologías, pero no le importara ni tantito las armas nucleares, ¿no? Recordando que la Alemania, pues en esas épocas, la Alemania de Hitler tenía todo el potencial para poder haber creado la bomba atómica primero. Sin embargo, es algo que nunca quisieron realmente meterse ahí, pero sí que les interesaba muchísimo esta clase de tecnología como Die Glocke y tecnologías relacionadas con pues naves o armamento que podía volar, ¿no? Que podía ser más efectivo que cualquier tipo de avión. Cabe resaltar que de entre los planes que tenía la Alemania nazi también era la ocupación de la Luna. Entonces es un tanto extraño que pues se tomaran en serio esto de ocupar la Luna y de este tipo de aeronaves, y que no les interesara ni tantito esta parte del armamento nuclear. Entonces nos hace preguntarnos de manera inevitable si no será que más bien sí lograron, ¿no? Los alemanes lograron esa tecnología, los nazis lograron esa tecnología, y una de estas teorías es que se la llevaron a Argentina, que porque también hay muchos vestigios y muchos documentos que demuestran que muchos nazis fueron hacia Argentina, y esto por la base que se encontraba ahí en la Antártida, ¿no? Sí, y además pues sí le invirtieron realmente, porque cuenta los documentos que cuando encontraron pues varios de los lugares donde estaban haciendo este tipo de armamento, era una construcción gigantesca, de hecho se llamaba El Gigante, que eran construcciones secretas que estaban en forma subterránea, y ahí hacían una serie de experimentos no solamente con este tipo de armas como la campana, sino con muchas armas más. Pero lo curioso de todo es esta tecnología antigravitacional que ellos querían como desarrollar, que mucha gente dice que no lo lograron, pero realmente, o sea, sí hay pruebas de que, pues sí, como tú decías, existen hasta la base donde supuestamente estaba la campana. Cuentan que esta campana, para que se den una idea, pues tenía un metal, pues varios metales, ¿no? Pero sobre todo tenía un recubrimiento de cerámica. Que era una aleación ahí extraña. Una aleación extraña, y curiosamente este recubrimiento de cerámica pues también lo utilizan muchos de los prototipos de levitación, y también algunos prototipos que tiene la NASA de naves espaciales y todo esto. Claro. Ni siquiera prototipos, ya naves como tal, ¿no? Que tiene la NASA, utilizan esta cerámica que lo utilizan como aislante. Y esto es porque la cerámica también en condiciones bajo cero
es es hasta ahora uno de los mejores superconductores de corriente, ¿no? Entonces llama la atención esa parte, y es lo que les estamos diciendo, que si nos metemos a investigar más sobre la composición de lo que se decía o se dice de D-Glock, pues estamos dando con elementos que son también muy comunes en investigaciones de objetos voladores no identificados y de recuperación de aeronaves y todo esto, ¿no? Y de electromagnetismo, Totalmente. Las propiedades del magnetismo aplicados a la antigravitación. Y también es interesante mencionar que a este proyecto en especial, de D-Glock, estaba relacionado también con viajes en el tiempo. Y incluso se llamaba Cronos, el proyecto como tal se llamaba Cronos, y también tenía un nombre alternativo que era portador de luz, muy extraño, ¿no? En alemán. En alemán. Light por Sí. Sí, exactamente. Sí, y además también dicen que utilizaba un elemento muy extraño llamado Serum 25. Que en algún momento, 525. que en algún momento se creyó que era mercurio, ¿no? Sí, que era similar al mercurio y que además arrojaba una luz violeta, de color violeta, brillante. Y en algunas imágenes se puede ver que esta campana, si las buscan en internet, tiene cadenas, ¿no? Porque todavía como que no sabían bien cómo utilizarla. Y lo que tú comentabas, que también además generaba cierto tipo de radiación que le causaba daño a las personas que estaban trabajando ahí directamente. Sonidos, malestares estomacales, Cáncer. mareos. Uh-huh. Claro, y la historia cuenta que después de que pues pierden la Segunda Guerra Mundial, los alemanes, Hitler, bueno, no Hitler, alguna de la gente muy cercana a Hitler, o Himmler, uh-huh. Uno de ellos le pide a uno de los ¿cómo se llama? De los militares nazis, le pide que mate absolutamente a todos los científicos que estaban en las bases subterráneas que estamos platicando, y matan, según esto cuenta la historia, a 64 científicos para que nadie sepa de qué se trata esta tecnología. Y como lo decimos, a la persona que hace asesinato de todos los científicos se le hace un juicio, y en este juicio dice que sí, que él quería proteger toda esta información, y que además él habla de la campana y dice que también le llamaban la abeja porque emitía un sonido muy fuerte cada vez que la utilizaban, como un zumbido. Entonces ahí hay pruebas de que sí existió esta tecnología, por más que por ahí escuchen que es una teoría de la conspiración. Pues es cierto que se pueden inventar muchas cosas, claro, ¿no? Pero es cierto que como humanidad, pues sí hemos estado buscando, o en varias épocas se ha estado buscando tecnología todavía más avanzada, ¿no? Sobre todo tecnología antigravitacional, y que pues ya se deje atrás todo esto del petróleo, ¿no? Pero pues hasta ahí se quedó, ¿no? Realmente después de eso pues ocultan toda esta información, viene la operación Paperclip, y por eso también se cree que se lleva a Estados Unidos, ¿no? Y también no es por eso raro que durante mucho tiempo empezaron a salir también documentos u otro tipo de evidencias en las que se veían artefactos similares, con forma de campana, con forma de plato volador, que inclusive toman las figuras, como platicabas en el desayuno, de las estupas budistas o las estupas de diferentes culturas, en las que se ve esta forma como de campana en las construcciones específicamente, que son milenarias, no tienen miles de años de existir. Exacto, y ahí pues bueno, ya sería desviarnos a otro tema, y tendría que ver con qué tan probable es que los instructores de la humanidad en realidad hayan sido pues enviados de otros mundos. Pero bueno, es un tema bastante interesante que pues no trata de eso esta transmisión, pero es algo que también vamos a tratar en esa serie de videos, y explicarles entonces que, o bueno, compartirles, ¿no? Que de lo que se sabe, o sea, las personas que estuvieron cerca de D-Glock, es esto que les decimos, que esta campana gigantesca, o parecía una campana gigantesca que no estaba abierta sino cerrada por la parte de abajo. Estaba puesta con cadenas como para evitar que se saliera volando. Ahí les ponemos una foto. Sí, claro. Decir que sonaba como zumbido, así muy potente. Se alzaba más o menos unos, que eran como 2 metros, 3 metros decía, ¿no? Del suelo. Y que comenzaba a hacer como ciertos efectos, pues prácticamente electromagnéticos, ¿no? Y en la parte interna se decía que tenía todo un sistema como de engranajes, ¿no? Y de cilindros, y era una especie de sistema de vórtices, uno positivo y uno negativo, muy parecido a los diagramas de naves extraterrestres. Estos giraban, y precisamente este elemento es el que ayudaba a que se produjera como esta reacción, ¿no? Electromagnética o de energía. Entonces pues llama la atención todo esto, y sí pareciera indicar que estamos ante el comienzo
de los primeros, o sea, los primeros prototipos de naves interdimensionales, ¿no? Claro, y como lo decíamos, o sea, en el año 2000 sale este libro donde se da esta información de lo que sucedió en estos laboratorios. Pero algo curioso que sucede es que ahí se dan cuenta que en 1965 en Estados Unidos, en una ciudad llamada Kecksburg, en Pensilvania, sucedió un fenómeno ovni, donde muchas personas, hay muchísimos testigos que observaron un objeto de repente en el cielo, que venía hecho en llamas, así, y que se iba a estrellar en una de las montañas de ahí, o en el bosque que está ahí. Y de repente lo que sucede es que la gente que fue testigo observa que venía a toda velocidad y de la nada se detiene. Empiezan a reportarlo, sobre todo a una estación de radio que estaba en esa ciudad, y el cuate que está escucha esto, pues inmediatamente dice, pues yo voy y quiero saber acerca de todo esto. Era el director de la radio, y el director de la radio se dirige al lugar y llega y empieza a tomar testimonios, incluso fotografías, porque resulta que sí encuentra pues un objeto que está ahí en forma justamente de campana. ¿Ese en qué año fue? En 1965. Y de repente le llama la atención que mientras él está haciendo toda esta investigación, está documentando todo esto, llegan muchísimos militares y acordonan la zona. Absolutamente dejan aislada la zona, ahí lo corren, pero se queda con todos los testimonios. Muchísima gente vio este fenómeno ovni y decide hacer un documental. Resulta que hace el documental y cuando ya lo va a presentar cuenta la historia, ¿no? Que de repente llegan a su casa y le tocan. Abre la puerta, abre la puerta y llegan los famosos hombres de negro. Le dicen, oiga joven, queremos platicar acerca de su documental. Se mete y después de ahí sale y resulta que cambia totalmente su documental. Al final lo presenta, pero ya no tenía absolutamente nada que ver con lo que... Cambia su versión, ¿no? Cambia su versión totalmente. Por cierto, cuando él hizo la investigación, todas las fotografías dice que los militares se la quitaron, entonces no podía demostrar con fotografías, pero quería hacer el documental con testimonios y pues cambia toda la versión. La historia también oficial cuenta que 2 años después de que lo visitaron los hombres de negro, de repente un día lo atropellan, así de la nada. Obviamente dicen que fue una coincidencia, fue una persona que, un borracho que lo atropelló y se dio la fuga y nunca nadie lo descubrió qué pasó. Pero ahora si observamos y todas las fotos, incluso al final de todos los testimonios hacen un monumento de todo lo que se vio y tal cual es una campana. Es una campana igualita, incluso la gente que lo vio dice que tenía unos jeroglíficos abajo. Unos símbolos. Unos símbolos ahí extraños que cuentan que también la Diglock tenía esos símbolos. Tenía un símbolo nazi en la parte de enfrente, pero abajo tenía unos símbolos tipo egipcios. Y la gente es testigo de esto. Y eso lo que nos puede decir, es que pues sí se llevó esa tecnología a Estados Unidos, ¿no? Qué curioso que todo esto sucedió al final de la Segunda Guerra Mundial, lo de Diglock, y de repente en 1965, unos años después, salga esta nave que estuvo a punto de estrellarse, y además no puede ser un cometa porque si no sí se hubiera estrellado. Claro. ¿No? O sea, qué raro que se haya detenido. Y se han hecho varias investigaciones y al final, si lo checan, van a decirles que esto es mentira y que no es cierto, pero la realidad es que sí existió algo, sí pasó algo ahí. Y las hay demasiados coincidencias, testigos, Sí. ¿no? Y eso hace mucho sentido también con que muchos de los pues grandes dirigentes de los ejércitos nazis estaban muy metidos en todo lo que tenía que ver con cultura egipcia Y con, tibetana. y con estas culturas muy antiguas y su filosofía. Sí, y creo que para poder completar toda esta serie de videos que vamos a sacar, pues es muy importante hablar de lo que considero que fue el origen, que es la sociedad Brill, ¿no? Y que nos habla de esta comunicación con inteligencias extraterrestres, que son quienes les daban estos planos y este tipo de cosas para crear pues estas naves interdimensionales. Llama la atención también que pues las coincidencias entre eventos, como es esta aparente invasión o misión que tuvieron los estadounidenses cuando quisieron también investigar ahí en la Antártida, ¿no? Y aparentemente pues mataron a todos, sobrevivieron solo algunos, y quedó también como una especie de documento clasificado y no se sabe bien qué pasó ahí. Y los que sobrevivieron los convirtieron en loquitos. Exactamente. Cosa que nos dice que tal vez no esté tan alejado de la realidad, que sí haya existido o exista una base pues nazi en la mismísima Antártida, ¿no? Pues puede ser que sí, en una de esas existe la base y sobre todo yo creo, bueno, por eso creemos aquí, ¿no? Recuerden que lo más importante es que ustedes investiguen por su lado.
pero creemos aquí que este tipo de tecnología está siendo desarrollada y pues realmente por cuestiones económicas no se ha dado a conocer, porque realmente quieren mantener la misma tecnología, porque pues unas pocas manos son las que tienen el acceso a esta tecnología y no la quieren soltar. Entonces dicen, ¿para qué tenemos otro tipo de tecnologías? Y se han escuchado historias incluso que para muchos podrían resultar increíbles, como aquel que desarrolló un combustible con agua y que después también misteriosamente murió en condiciones así muy extrañas, y hasta ahí se queda, ¿no? De hecho el que tú mencionabas, que ahorita se me fue su nombre, Franz Kammler, que era el mero de todo el proyecto que estamos platicando, de Dick Lock. Él era el mero. Resulta que sabor también ranchero. El mero sabor ranchero. Resulta que también murió en condiciones, después de que terminó la Segunda Guerra Mundial, murió en condiciones muy extrañas. Dicen que se suicidó, pero realmente nunca encontraron el cuerpo. Y por eso pues mucha gente cree que se lo llevaron a Estados Unidos. Yo digo que esa es, ¿no? La que se lo llevaron a Estados Unidos y se fue ahí a aportar su conocimiento ya como desde otro punto de vista. Y llama la atención también que pareciera que es otro tema, porque entender que pues conecta con otros, aunque no nos gusten o no queramos, lo va a hacer. Y entender también que pues todo ese momento histórico, 1940, 1940 y tantos, ¿no? Coincide también con la detonación de la primera bomba atómica, que para también algunos estudiosos fue una especie de aviso a varias pues razas, ¿no? estelares, donde prácticamente estábamos diciendo que estábamos listos ya para un siguiente nivel de tecnología, ¿no? Entonces, otra opción que también no se me hace tan equivocada es creer que existe una especie de plan cósmico, un plan de evolución o de ayuda a ciertos planetas. Ya está muy loco, pero no se me hace tan alucinante. Se me hace que puede ser bastante real, y que estos seres o estas razas o civilizaciones tuvieron contacto tanto con los alemanes como con los estadounidenses y con los rusos y demás, y que en realidad pues todo esto es para sembrar especies de semillas de tecnologías y de cosas que en un futuro pues nos van a servir, ¿no? Pero honestamente, ya de modo muy personal, sí creo, al menos desde mi perspectiva, que existen tecnologías que han sido ocultadas, ¿no? Ocultas a la humanidad y que permanecen en secreto, precisamente por un tema de control, ¿no? Inclusive ir un poco más allá de esta cuestión de son los malos de la película y de creación de fortunas, ¿no? La manutención de monopolios que son enormes. Exacto, y también es una especie como de miedo, ¿no? A qué podría hacer la humanidad que no está lista o que no tiene cierta educación con esa clase de tecnologías. Esta visión un poco elitista, ¿no? de la humanidad, pero entender que pues si te pones a estudiar y realmente lo haces en serio, sin meterte tanto en teorías de conspiración, simplemente te pones a investigar los avances científicos, la creación de la mecánica cuántica y todo este tipo de cosas que comenzó desde esos años, te vas a dar cuenta que hay un bache tecnológico. Es como si se nos hubiera quitado, se hubiera extirpado algo muy importante para la humanidad en esas épocas, y ahí es donde también se veía esta conexión absoluta que siempre hemos hablado aquí en Códigos entre la ciencia y la espiritualidad, que alcanzó su auge en 1960, 1970, y cómo pues toda una maquinaria mediática y demás se encargó de destruirlo, ¿no? O de hacer que la gente no viera para ese lado, más el boom del ácido lisérgico y de toda esta clase de cosas que abren pues nuestra conciencia, ¿no? Conocimientos y muchas cosas así. Que inclusive quieranlo, ¿no? Ya estamos ahorita en una era en la que empezamos a hablar de chips de física cuántica que manejan información en el campo cuántico, que interactúan con algoritmos que nuestra mente es incapaz de comprender cómo funcionan, pero que ellos ya están dominando estas tecnologías, que inclusive ya van a aparecer pronto o ya están en los teléfonos celulares y en otro tipo de computadoras, ya trabajando con procesamientos de datos que nunca hubiéramos imaginado hace unos 20 años. Exacto. Sí, y también es cierto que pues muchas culturas ancestrales, también como tú lo venías mencionando, o sea, ya hablaban de todo esto. Es impresionante que, por decir, los Hopi decían que también había escudos voladores, ¿no? Donde viajaban los cachinas. Los cachinas. Entonces, para muchos, o muchos crecimos con entendiendo que estas eran solamente mitos o cuentos
y que no existían en la realidad. Claro, y ahí interrumpiéndote un poco, Lenin, es esta parte que lo siguen haciendo y es la ridiculización y también la utilización de este tipo de conocimientos, como en la película esta de Godzilla contra King Kong, donde hablan de Agartha y todas estas cosas y lo tuercen, y más claro pues todas las historias del mundo de Marvel, donde hablan de estos nazis con la tecnología extraterrestre, mezclando verdades históricas con fantasías para que pues la gente como que ya piense que es una cuestión de fantasía, ¿no? Y que no piense que fue algo que es pues, 100% real o que pudo haber sido, exacto. O como lo que hemos dicho de Doctor Strange, ¿no? Y que en esa película se retratan muchas de estas cosas así fielmente. Exacto, tal cual son. Sí, claro, entonces pues a lo mejor lo que tenemos que hacer es simplemente recordar todo eso, porque esa tecnología ya la tenemos desde hace muchísimo tiempo. Digo, pueden venir mil y un teorías, ¿no? Porque también, derivado de esto que estamos platicando hoy de Diglop, pues también se habla de que entonces las naves extraterrestres pues no son extraterrestres. O no todas. Sino son terrestres, no todas. No todas. O hasta intraterrenas. O intraterrenas también, ¿no? Entonces, pues se puede derivar a muchas teorías, pero la realidad es que si lo vemos desde el punto de vista, podríamos llamarlo mitológico, pues esto ha existido en el pensamiento en todo el mundo. O sea, si tú te vas a cualquiera de las culturas antiguas, vas a encontrar historias de este tipo. Las vimanas de la India antigua, que es estas naves voladoras donde viajaban, ¿no? Los dioses. Híjole. Entonces, y sumándole también, por ejemplo, fotografías que existen y documentos del contacto que hubo entre líderes tan importantes o tan grandes como Hitler y otros por ahí, con extraterrestres, así específicamente teniendo un contacto extraterrestre. O acuerdos gubernamentales como Eisenhower, ¿no? O la misma nieta del presidente Eisenhower de Estados Unidos, que se dedica a la exopolítica, ¿no? Y hablar de los temas extraterrestres. Que tiene varios videos, ¿no? ¿Sí? En YouTube. Sí. Entonces, yo para cerrar, quisiera platicarles, para las personas que llegaron hasta este punto del video y que siguen abiertas a estos temas y que se permiten dudar un poquito de la realidad que experimentamos, que vivimos, pues imagínense a qué nivel es esto tan real que cuando Nikola Tesla presenta su motor, ¿no? Y cuando presenta la bobina y demuestra cómo pues los focos pueden encenderse sin necesidad de cables, Edison se dedicó a hacer toda una campaña en varios lugares de Estados Unidos donde presentaba la bobina de la muerte, ¿no? Y era una réplica de la bobina de Tesla, mal conectada, adrede, para que provocara precisamente accidentes mortales en las personas y demostrar que lo que quería hacer Tesla era algo que iba a matar a toda la humanidad. Entonces, si desde ahí, que fue cuando nació, existió esta conspiración de parte del mismo Edison para atacarlo, imagínense qué pasa a nivel ya global, ¿no? Y de estos intereses y demás. Así que, pues espero que esta información, como siempre acuérdense, nuestra idea no es decirles lo que es la verdad absoluta, sino ver todas las posibilidades, todos los multiversos, porque eso es lo que es esto, un multiverso. Entonces, pues cada quien elige la realidad que más le resuene, que cada quien se abra a escuchar, a ver, pues diferentes opciones. Y como siempre, pues inspirándolos a que busquen por ustedes mismos y recordándoles que los códigos del multiverso, pues somos cada uno de nosotros, de ustedes, cada uno es un código en este maravilloso multiverso. Así que les mando un abrazo muy grande. Aplausos. Les mando un abrazo muy grande y ahí se ven en el espejo. Yo para cerrar también, pues despidiéndome con el mismo deseo de que estas cosas despierten su curiosidad más allá de simplemente quedarse con una versión de cualquiera de estos fenómenos, que todos son interesantes, todos tienen algo que nos puede enseñar de nosotros mismos, y que hagan lo posible por informarse más, que todo lo que ven en las pantallas de Netflix, de Hollywood, de Disney, puede ser más que simplemente una ficción. Entonces, pues eso, nada más eso. Un abrazo fuerte. Aplausos. Pues yo de mi parte igual, creo que estos temas también nos muestran que pues hay un mundo de infinitas posibilidades. Entonces, ¿por qué quedarse con el que alguien me dijo, no? Mejor investigar uno y uno determinar, pues, ¿qué le gusta? Claro. ¿Cuál es después de todo, ¿con cuál te quedas? ¿Con cuál te quedas? Después de todo, pues, la ciencia ha llegado a un nivel donde lo más importante, y también lo que reconoce la ciencia, es el observador. Entonces, si tú eres el observador, pues tú define tu realidad, ¿no? Y creo que eso también nos ayuda a este tipo de historias, en enfocar y ver realmente para mí qué representa, ¿no? Puede representar incluso algo que abra mi memoria ancestral, algún recuerdo, que abra ahora hacia los ovnis, ¿no? O muchas cosas puede representar, pero bueno, que cada quien decida. De mi parte también muchas gracias. Mi nombre es Lenin Alejandro.
Cuídense. ¿De dónde? De Camino a la Gnosis. Camino a la Gnosis, Música Ricardo Cuántica Ferrando, TV. Música Cuántica TV. Y ya saben, Iván Donaldson, y soy Iván Donaldson Videoblogs. Y ahí se ven el espejo de realidad, y que viva qué. Que viva el viva el amor. Nos vemos muy pronto. Cabe resaltar, antes de terminar, que en los escritos estos prohibidos de la sociedad Brill y de todo esto decía ahí una profecía. En las inscripciones. En las inscripciones. Obviamente es broma, no se van a tomar en serio. Yo me lo había creído. Sí, no. Y ahí en las inscripciones decía que pues se iba a crear, ¿no? En un futuro un canal llamado Códigos del Multiverso, Sí. y que si tú le dabas compartir y le dabas like al video y lo platicabas con tus amigos, y te iba a llegar, te iban a contactar esos extraterrestres y te iban a No, dar los las hombres de claves. negro. No, No. los chidos. Los chidos. Los buena hombres onda. de blanco. Los hombres de blanco. Y que te iban a dar pues todas las claves para que entiendas cómo funcionaba Diclock y hagas una en tu casa. Así. Sí, claro. Y de hecho la campana en los jeroglíficos... Hay que activarla. Ajá, no, sí. exactamente eso decía. Suscríbete. Entonces, Sí. pues... Suscríbanse, suscríbanse, como diría Sammy, pues suscríbanse a la campana, pónganle ahí me gusta. Y Bueno, cuídense mucho. cuídense mucho. Abrazos. Gracias.